Lo vamos a ver en un ratito. Les debía aparecer ahora un mensaje de que estamos grabando este estudio. Tienen que aceptar ahí. Si no aceptan, los va a echar la aplicación. ¿Ya? Ahí tienen apretar. Debería decir continuar o aceptar, dependiendo del dispositivo desde el que se conecten. Ya. Dicho eso, ahora sí damos comienzo al estudio bíblico. Los voy a invitar a dirigirnos al Señor nuevamente en oración. Oremos. Señor, gracias porque usted nos cuida. Gracias, Señor, por la lluvia que tanta falta hace para la tierra, Señor. Gracias porque usted nos bendice. Rogamos, Señor, por quienes puedan tener problemas a raíz de la lluvia, sea proveyendo, sea cuidando, teniendo misericordia, Señor. Rogamos que nos bendiga a través del estudio de su palabra y que salgamos el día de hoy regocijados, sobre todo para obedecerla y aplicarla a nuestras vidas. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos solo por los méritos de su Hijo amado. Amén. Pues bien, tercera de Juan y Judas. Tuvimos que dejarlo ahí paralizado, primera y segunda de Juan, porque haber visto las tres de una sola era mucho. Entonces hoy día continuamos con la tercera epístola. La tercera epístola de Juan. Hay un test que hacen los psicólogos, no sé si lo ubican, que ponen una mancha y uno en la mancha le preguntan, ¿qué ve usted en esta mancha? Y al final, dependiendo de lo que uno responda, quizás qué cosas anotan en su libreta. Pero la cosa es que es un test, no me acuerdo, un test de Rorschach creo que se llama. ¿Qué me puede responder qué ven en esta pintura en piedra? ¿Qué logran ver? O nadie ve nada. Si están viendo desde un celular, yo creo que van a ver una mancha naranja nomás. A mí me cuesta ver, de hecho, yo me lo voy a poner porque estoy usando lente porque ya estoy 1 año y medio y estoy mal de la vista. ¿Qué ven en esta imagen? Alguien que me pueda responder, quien sea. Personas. Ya, muy bien, gracias. Vamos bien dirigidos. Hay personas, muy bien, hay personas. ¿Alguien me puede decir qué están haciendo esas personas o qué parece que están haciendo o dónde están esas personas? ¿Están combatiendo? ¿Se están bañando? ¿Están estudiando? ¿Qué parece que estuvieran haciendo? Da la impresión que se están como poniendo de acuerdo en algo, como organizándose, por decirlo así. Están como conversando, muchas veces, hermano. Están como conversando, eso parece. Sí. Efectivamente. Y esta conversación, ¿dónde parece que está dándose lugar? ¿En la calle? ¿En el campo? ¿Dónde parece? ¿Quién me puede ayudar con esa última preguntita? Son personas que están conversando. Mi pregunta es, Se lo ve que como en podemos un ver... templo, a lo mejor. Perdón, hermana, ¿qué me dijo? Como en un templo, en un lugar con techo, da la impresión, porque se ve como con ahí. Parece que están dentro de una construcción, ¿no es cierto? Efectivamente. Esta es una imagen antiquísima que representa a la iglesia en el primer siglo. Ellos están en una casa, ellos están reunidos en un culto. ¿Ya? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque Tercera de Juan, como vamos a ver hoy día, habla entre otras cosas, pero principalmente de la hospitalidad. ¿Ya? Por eso cuando la iglesia en el primer siglo se imaginaba a los cristianos, siempre se los imaginaba en una casa juntos. ¿Ya? Compartiendo, comiendo, conversando. De hecho, si ustedes ven en el suelo hay un niño. ¿Ya? Hay un niño también, están compartiendo una copa. Ahí son detalles, yo lo puedo ver más grande porque lo tengo en un monitor, pero eso representa la iglesia reunida en una casa. Cabe decir que por favor tengan abiertas sus Biblias en Tercera de Juan y Judas que está allá al ladito. ¿Quién me puede leer por favor el capítulo 1, bueno, el único capítulo de Tercera de Juan, versículo 1? El anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Muchas gracias. ¿A quién le escribió Juan? Le escribió a Gayo, ¿ya?
Gallo, con una I latina. Gallo. ¿Quién era Gallo? El resto de la carta se puede leer, es cortita la carta, así que lo puede leer usted. Era un cristiano muy hospitalario. Ya a día de hoy, si ustedes me preguntan, es como que Juan le hubiese enviado una carta al hermano Luchito. ¿Se han fijado que cada vez que hay un congreso al que le encargan que se haga cargo de distribuir a los ancianos y a los pastores las distintas casas del hermano Luchito, y él es el que se tiene que parar adelante y decir, hermano, nos faltan 3 alojamientos, etcétera, etcétera? Ya, Gallo era un cristiano que se caracterizaba por su hospitalidad en una iglesia con las cuales Juan tenía mucho contacto, que era en Asia Menor, lo que hoy día es el norte de Grecia, el sur de Turquía, etcétera, etcétera. A él se le escribió la epístola a Juan, esta breve epístola. ¿Cuándo fue escrita esta carta? En fechas no podemos saber, pero sí sabemos algo. Si ustedes se fijan, las semanas pasadas, cuando hablamos de primera y segunda de Juan, habíamos hablado de que Juan estaba combatiendo contra unos falsos maestros, personas que él dice que tenían el espíritu del anticristo, que predicaban otro evangelio, que pervertían el evangelio, lo que nosotros llamamos el docetismo, que eran estos que decían que Cristo vino y su forma, su cuerpo no era real, sino que era solamente un espejismo, era una apariencia. Y en la tercera epístola de Juan no encontramos rastros de esto, no los menciona, no hace referencia, en ninguna parte enfatiza el cuerpo de Cristo, en ningún momento se refiere a los falsos maestros. ¿A qué quiero llegar con esto? De que si no tenemos ningún registro, ninguna referencia a estos falsos maestros en los cuales Juan se refiere tanto en primera y la segunda epístola, muy probablemente esta epístola fue escrita antes que las dos primeras. Ya antes que primera y segunda de Juan. La pregunta que aquí cae de cajón, obviamente, es ¿por qué la colocamos en el tercer lugar? Si fue la más antigua, ¿por qué no la llamamos a esta primera de Juan y después a las otras dos? ¿Por qué la pusimos en el tercer lugar? Porque, como lo han podido ver en la escuela dominical con la hermana Paula, cuando dio las epístolas de Pablo, no necesariamente las epístolas están ordenadas por orden cronológico, sino que están ordenadas por orden temático, por los temas. Y si ustedes se fijan, la primera epístola de Juan fue mucho más extensa y general. La segunda epístola fue un poco más específica y la tercera epístola es puntual a Gallo sobre la hospitalidad. ¿Ya? Entonces fue escrita antes que las dos primeras epístolas, pero va en el tercer lugar porque es una epístola más específica, ¿ya? Con un tema universal, pero más concreta. ¿Por qué fue escrita esta carta? Yo ya les dije y vimos que Gallo era un cristiano muy hospitalario. ¿Alguien me puede leer, por favor, el versículo 3? Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Muchas gracias, hermano Luchito. En semanas anteriores habíamos visto un ministerio que era muy común en el primer siglo de la iglesia, que eran los maestros itinerantes. Eran los hermanos de una iglesia que, a falta de predicadores, a falta de maestros en las iglesias que ya se habían fundado por los misioneros, los evangelistas, iban y enseñaban, iban y predicaban, iban y estudiaban la Biblia con ellos. Y resulta que en la iglesia donde estaba Gallo, que no sabemos específicamente qué iglesia, solamente sabíamos que está en Asia Menor, llegaban estos maestros y Gallo los recibía. Gallo les abría la puerta de sus casas, de su casa. Y cuando estos maestros se iban y después veían a Juan, le contaban y le decían, estamos súper felices porque Gallo nos recibió, porque en realidad tiene un excelente testimonio de hospitalidad. ¿Ya? Juan sabía esto. A Juan le había llegado la reputación de Gallo de un cristiano con mucha hospitalidad. Y le escribe porque le encomienda a un maestro, le encomienda a alguien que va en nombre de él, ya que va como recomendado. ¿Quién tiene por ahí el versículo 12, por favor?
todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero. Gracias, hermano David. Es una carta de recomendación. ¿Se acuerdan en la carta de Pablo a Filemón, cuando le recomienda a Onésimo? En ese sentido, muy similar en que el que la escribe da fe de esta recomendación. Juan le está escribiendo a Gayo y le dice, va Demetrio para allá, va a ir a predicar, va a ir a estudiar la Biblia a tu iglesia, y ten en cuenta que todos los hermanos dan testimonio de cómo es Demetrio, de que no es un falso maestro, de que es un cristiano con buen testimonio. También da testimonio de Demetrio la verdad. Después vamos a ver a qué se refiere con esto. Y nosotros, o sea, Juan se refiere a sí mismo, probablemente con el resto de los apóstoles, dan testimonio de Demetrio. Y le agrega al final y le dice, tú, Gayo, sabes que nuestro testimonio, nosotros decimos la verdad, no te mentimos. Entonces, por eso le escribe esta carta Juan a Gayo, recomendándola a Demetrio para que lo recibiera. Pero en la misma epístola encontramos un contraste. Una persona en la iglesia que se llamaba Diótrefes. Diótrefes. Y Juan lo indica como un mal ejemplo. Alguien que me lea, por favor, los versículos 9 y 10. Y yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Gracias, hermano Darío. Qué mal ejemplo Diótrefes. Qué pésimo ejemplo. Releamos estos versículos. Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, o sea, que ama pararse y dar su opinión, que ama y decir, yo tengo la razón, háganme caso a mí. Ya a eso se refiere. Él le gusta figurar, como decimos en buen chileno. Pero él, dice Juan, no nos recibe. O sea, este grupo, por así decirlo, de maestros que lideraba Juan, probablemente él era como el director de seminario, era como el pastor a cargo de la comisión de evangelización, por llevarlo a la actualidad. Juan dice, nosotros hemos enviado maestros para allá y Diótrefes no nos recibe. Necesitamos que él lo aloje, necesitamos que él lo ayude. Y Diótrefes no quiere. Y Juan dice, por esta causa, cuando yo vaya para allá me voy a acordar, porque vamos a tomar sanciones. Él como obispo, como anciano, como presbítero, debe aplicar disciplina en una iglesia cuando existe un hermano en notable rebeldía. Porque dice que obra con palabras maliciosas, o sea, habla mal de los enviados del Señor. Y no solamente contento con hablar este falso testimonio, también no recibe a los hermanos y más aún le prohíbe al resto que los reciba y los termina echando de la iglesia. ¿Ya? Este es Diótrefes. Y Juan, ocupando a Demetrio, compara a Gayo con Diótrefes. Dice Gayo, un cristiano hospitalario, que todos dan testimonio de cómo andas en la verdad. Y Diótrefes, que en realidad cuando yo vaya me voy a acordar lo malo que hace, el falso testimonio que habla y lo pésimamente hospitalario que es. Obviamente, tema principal de esta breve epístola, la hospitalidad cristiana. La hospitalidad cristiana se ha vuelto un fruto de la cristiandad que nosotros lo enumeramos dentro de un grupo de frutos. Pero la verdad es que durante el primer siglo, cuando el Señor se fue y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, era súper simple dilucidar a los cristianos. Era amor y el amor se mostraba en hospitalidad. Juntas las dos cosas. Podemos nombrar muchísimos más frutos de una vida cristiana sana, de una vida cristiana fiel al Señor. Mucho. Podemos conversar muchísimo y de cosas que son verdad. Pero si había una muestra externa que gobernaba la iglesia, era amor entre los hermanos y eso se mostraba en obras. La hospitalidad. ¿Ya? Por eso Juan escribe lo importante de la hospitalidad.
una brevísima epístola que nos recuerda esto. Verla por encimita, prácticamente al redactar yo el bosquejo es como que redactar la epístola, porque es tan cortita que resumirla ya es como leerla. En el cuerpo de la carta vemos 3 secciones principales. En primer lugar, la fidelidad a la verdad. Después les voy a mencionar a qué se refiere Juan con ser fiel a la verdad. De hecho, si pueden hacer memoria, ya la semana pasada lo vimos, a qué se refería Juan con la expresión de la verdad. Y en segundo lugar, como núcleo de la epístola, la importancia de la hospitalidad. Básicamente Juan anima positivamente a los hermanos de lo bueno que es la hospitalidad y también da un ejemplo negativo, lo que conversábamos con Diótrefes, y contrasta el bien contra el mal, ya como el que hace el bueno hace cosas buenas, el malo hace cosas malas, que también lo encontramos en el Evangelio de Juan, que un buen árbol debe dar buenos frutos y el mal árbol no va a dar buenos frutos. Y en tercer lugar, Juan elogia a Demetrio, ¿ya? Y lo menciona como alguien digno de hospitalidad. Porque al final en la hospitalidad debemos considerar los dos aspectos. Que todo cristiano debe ser hospitalario, pero que también todo cristiano debe ser digno de hospitalidad. ¿Ya? Son dos partes de la misma moneda, no podemos olvidarla. No se trata aquí de llegar y decir, yo soy una mala persona sin amor cristiano y tengo que ir a hacer negocios de mi trabajo a tal lugar y yo exijo hospitalidad. No es tan simple, ¿ya? Aquí Juan también da énfasis a el testimonio de Demetrio, como es el digno de hospitalidad, ¿ya? Y obviamente la despedida clásica por la cual aseveramos esta es una carta, ¿ya? El saludo y la despedida son las dos cosas que no pueden faltar si es una epístola. Como ya nos hemos acostumbrado, ¿cómo podemos ver y conocer más a nuestro Señor, a Dios, en esta tercera epístola? Juan hace énfasis en lo que también hacía énfasis en el Evangelio, en el Evangelio que escribió él, y en las primeras 2 epístolas, el amor y la verdad. ¿Alguien que me lea, por favor, de nuevo el versículo 1? ¿Alguien que me lea el versículo 1, por favor? El anciano al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Muchas gracias, hermano Luchito. Juan dice, yo amo a Gayo, pero lo amo en verdad. Y esa expresión a nosotros nos puede ser súper aleatoria, súper superficial, decir yo de verdad lo amo. Pero ojo con lo siguiente, alguien que continúe con los versículos 3 y 4. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hermanos andan en la verdad. Muchas gracias, perdón. ¿Era la Javi? ¿Javi eres tú? Sí. Muchas gracias, Javi. Efectivamente, Juan dice, yo lo amo en verdad, pero no solamente verdad como calificativo de la intensidad con la que ama Juan a Gayo, sino que dice, tú andas en verdad. ¿Ya? Ellos dieron testimonio de tu verdad porque tú andas en la verdad. Y no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? El Evangelio de Cristo. ¿Ya? Cristo es la verdad. Lo hemos visto en las epístolas anteriores, primera y segunda. Cristo es la verdad. Andar en Cristo es andar en la verdad. Andar en Cristo es conocerlo y obedecerlo. Andar como Él anduvo. Entonces, cuando Juan dice yo lo amo en verdad, te amo en Cristo. Y nosotros acuñamos este saludo, le saludo en el nombre del Señor. ¿Me entienden? Generalmente lo hacemos. Juan hacía lo mismo, yo te amo en verdad. Este saludo en verdad, te saludo en el nombre de Cristo. Y conectado con esto, el mayor gozo cristiano es andar en el Evangelio de Cristo. No solamente decir que creemos en Él, sino que andar y que den testimonio de que andamos en la verdad. De lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo hacemos.
O por lo menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas y nos arrepentimos si nos equivocamos. Entonces, si lo más importante para un cristiano es imitar a Cristo, andar en Cristo, Juan aquí lo conecta y dice, amamos a Cristo, decimos que amamos a Cristo, entonces demostrémoslo en la hospitalidad. Demostremos que andamos en Cristo siendo hospitalarios. Porque aquí nos dio como ejemplo Juan a Gayo y dice que él anda en la verdad. Podríamos conectarlo con Diótrefes y decir que Gayo hablaba verdad. En cambio, Diótrefes hablaba con palabras maliciosas. Mi mamá desde chico me repetía varias veces, no basta con serlo, también hay que parecerlo. Y aquí Juan está diciendo, si ustedes dicen andar en la verdad, deben hablar también verdad, deben dar testimonio hablándola. Y Gayo habla con la verdad, pero Diótrefes no. ¿Cuál es la gracia de esta comparación? El versículo 11. Juan le escribe, amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Y este es un juicio súper severo por parte de Juan. Yo no me quería adelantar delante cuando les dije que Diótrefes no era un hermano, sino que aquí en palabras de Juan era una persona. No era un hermano en Cristo. Porque aquí el juicio de este anciano Juan, que nosotros decimos tan amoroso, tan templado y prudente para decir las cosas, lo que está diciendo aquí es, Gayo, tú eres un hermano en Cristo, porque tú eres hospitalario, pero Diótrefes no. Mas el que hace el mal no ha visto a Dios, no conoce a Dios, no es de Dios. Entonces, en algo tan, lamentablemente nosotros lo podemos ver así, tan superficial como la hospitalidad, Juan le da una severidad tremenda acá y dice, no, no es tan superficial. La hospitalidad es algo súper profundo. Si usted ama la hospitalidad y lo intenta, y es verdad que a veces cuesta, uno dice, chuta, en mi casa es que es chiquitita, no me va a alcanzar una persona, pero no importa, por último le llevo, lo invito a almorzar. Hay que intentarlo. Si tengo limitaciones, hay que intentarlo y no excusarnos. Juan dice acá, pero que si usted se excusa y ni siquiera lo intenta, no ha visto a Dios. Es súper severo al decirlo, no soy yo, lo dice Juan acá. ¿Ya? Y la razón de ser, aun cuando muchas veces podemos pasarlo por alto, de nuestros estudios, es ver a Cristo en la epístola o el libro que estamos estudiando. Y aquí el carácter de Cristo que resalta Juan es que Jesús es nuestro vínculo de comunión. Si ustedes pueden tener ahí en sus Biblias o leerlo en la pantalla, si es que alcanzan, el versículo 3 dice, ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Lo hemos conversado en otros libros, en otras epístolas. El amor cristiano se fundamenta en una amalgama, en un engrudo, tan fuerte que supera todas las diferencias. No hay que ser ciego para notar de que es muy difícil sentir una simpatía cercana con todo el mundo. Eso es natural. Eso pasa en las relaciones humanas. Podemos tener diferencias, inclusive, y la idea es que no se hagan grandes porque no lo ameritan, pero diferencias en cuanto a nuestra visión del trabajo, en cuanto a inclusive a temas políticos, en cuanto a qué equipo de fútbol nos gusta, en cuanto a si cuando lleguen las 9 me voy a desconectar del estudio, voy a ir a ver el partido o voy a preferir que termine el estudio. Podemos tener muchas diferencias, pero hay una amalgama, un vínculo que hace que tengamos comunión tan fuerte que sobrepasa todo eso, que es, aquí Juan se refiere como la verdad. ¿Y qué es, como ya lo vimos, qué es esa la verdad? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, usted puede trabajar como hermano Luchito, puede trabajar en el mercado, un hermano puede trabajar cosechando verdura en el campo, un hermano puede trabajar encerrado en la oficina todo el día, pero todos esos trabajos no importan porque cuando nos juntamos somos un solo cuerpo.
Somos la iglesia del Señor. E independiente de nuestro trabajo, independiente de nuestros gustos de ropa, independiente de la edad que tengamos, amarnos en Cristo supera todo eso. Y Juan lo resalta aquí. Juan dice, usted es un hermano en Cristo. Usted debe ser hospitalario, porque Cristo los une. Lo que une a los cristianos es Cristo mismo. Nada más fuerte que eso. Así es como podemos ver a Cristo en Juan. Porque la verdad es que no hay menciones explícitas a Cristo en esta epístola. No se le menciona de forma directa, pero debemos recordar algo, que esta es una breve carta a una iglesia madura. Cuando digo madura, no digo con un estado espiritual espectacular. Digo madura en el sentido de que ya estaban probando la vianda. No están con la leche espiritual, no es una iglesia recién nacida, no es una iglesia que aún requiere repasar las bases del Evangelio. Es una iglesia que ya está hablando de los frutos de la salvación, en este caso la hospitalidad. Entonces, por eso no menciona a Cristo de forma directa, porque lo da por entendido, ¿ya? Se refiere a él, pero de manera indirecta, porque sabe que los cristianos que la están leyendo entienden que ahí está escribiendo sobre Cristo. Y hace dos alusiones que para los cristianos del primer siglo probablemente fueron muy fáciles de reconocer. Muy fáciles de reconocer. En el versículo 7 encontramos que dice, porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Juan les escribe y les dice, hay hermanos, estos los que les mencioné, maestros itinerantes, ellos parten y no buscan ayuda en los gentiles. Ya no van a pedir alimento, ni van a golpear la puerta para poder dormir en la casa de un inconverso. Aquí cuando con gentiles se refiere a eso. Sino que lo busca en los mismos cristianos. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Pero qué nombre? ¿A qué se refiere Juan con esto? No lo menciona. Asumo que los receptores originales de esta carta entendían, porque Juan no lo dice. Alguien que me lea, por favor, en un libro más anterior, no está en Juan, es en Hechos. Hechos capítulo 5. Por favor, que lo pueda buscar. Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Muchas gracias. Lucas escribe Hechos 5 contando el pasar de Pedro con Juan frente al concilio. Y dice que ellos estaban felices de padecer por el nombre. Y es verdad que la iglesia era perseguida y es perseguida por su nombre. Y cuanto más, también somos bautizados en su nombre. ¿Cuál es este nombre? Un nombre que es sobre todo nombre, como dice Apocalipsis. ¿Quién es él? Es Cristo. Es Cristo. ¿Y la suya, hija? ¿Ya? Ahí Hechos 5:40 lo dice, no hablasen en el nombre de Jesús. Y el versículo 41 dice el nombre. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Está en el versículo 40. El nombre de Jesús. Cristo es el nombre. Entonces, Juan, en esta tercera epístola, dice que estos maestros itinerantes iban por amor de Cristo, con fe, sabiendo que iban a ser hospitalarios con ellos, porque tenían fe y amor a Cristo. Porque sabían que Cristo era lo que unía a los cristianos. ¿Ya? Sabían que le iban a abrir las puertas por amor a Cristo. Y una segunda alusión la encontramos en el versículo 12, como ya lo hemos visto. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad. Yo al principio les dije que le iba a explicar más adelante qué era la verdad, es Cristo. Entonces lo que dice aquí es, todos dan testimonio de Demetrio. Nosotros como apóstoles también damos testimonio de Demetrio, pero también da testimonio de Demetrio la verdad.
Cristo da testimonio, el Evangelio de Cristo da testimonio de Demetrio, porque lo que predica Cristo, o sea, lo que predica Demetrio es a Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reconocer a un maestro que viene en el nombre del Señor? Porque predica el Evangelio bíblico. Así da la verdad. Cristo da testimonio de él. Recordemos que Cristo lo dijo, y Juan utiliza esta misma expresión en el Evangelio y después la utiliza en esta tercera epístola. Yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando Juan se refiere en sus epístolas a la verdad, se está refiriendo a la misma referencia que hizo Cristo. Él es la verdad. Entonces, aun cuando no tiene menciones explícitas de Cristo, sí tiene estas dos referencias que como iglesia podemos reconocer. Cuando habla de su nombre, por amor al nombre, es Cristo. Y cuando habla de la verdad, es Cristo. De esta manera, continuemos ahora ya con la epístola de Judas. La epístola de Judas. Penúltimo libro, una epístola, pero penúltimo escrito de la Biblia. Nos acercamos ya al fin. Judas 1. ¿Quién me busca, por favor, el versículo 1? Hay un solo capítulo, obviamente. Yo pongo aquí Judas 1 para que se entienda. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Muchas gracias, hermano Darío. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así se presenta Judas. ¿Quién era Judas? Como les decía antes, viene del hebreo Judá, ¿ya? Y Judá era un nombre súper importante en el Antiguo Testamento. Y por lo mismo, debido a su importancia en el Nuevo Testamento, encontramos a 8 Judas. 8 Judas. Entre los cuales se incluye los 2 apóstoles. Hermanos, 8 Judas, yo no tenía idea. Yo creía que eran 2 y alguna vez dudé que eran 3. Nunca pensé que eran 8. Hay 8 Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento. 8 Judas. ¿Cuál de estos 8 Judas es el que escribió esta epístola? Podemos descartar uno de inmediato. Supongo que para todo es natural que estamos descartando a Judas Iscariote. ¿Ya? Obviamente, Judas Iscariote no escribió esta epístola. Entonces nos quedarían 7. Pero de estos 7, alguien debe cumplir la característica que pone él mismo. Hermano de Jacobo. Ojo aquí, que cuando dice hermano de Jacobo, no dice nada más. No dice hermano de Jacobo, el tal. No dice hermano de Jacobo, el hijo de tanto. Solo dice Jacobo, a secas. Mi pregunta es, ¿qué Jacobo era tan importante para la iglesia que no era necesario agregarle una característica, no era necesario especificar qué Jacobo, simplemente decir Jacobo? ¿Qué Jacobo era tan importante para la iglesia que lo iban a reconocer de inmediato? ¿Quién me puede decir? El hermano del Señor y obispo de Jerusalén. Muchas gracias, hermano David. El pilar de la sabiduría, el obispo de Jerusalén, el pastor de Jerusalén, el medio hermano de Cristo. Ese Jacobo se refiere. Entonces, vamos uniendo aquí. Nos está hablando un Judas que es hermano de Jacobo y Jacobo es el hermano de Jesús. Entonces, ¿quién es este Judas? Un hermano de Jesús. Bueno, yo digo hermano, pero entiéndame, medio hermano. Sabemos que no era hijo de José directamente. El que escribió esta epístola era Judas, el hermano de Cristo, con una humildad tanta como la de Jacobo. Jacobo, cuando se presenta en la epístola de Santiago, no dice yo soy el hermano de Cristo. Acá Judas hace lo mismo. De hecho, él se refiere a él como siervo, porque sabe que su característica de hermano carnal de Cristo no amerita presentación, porque él es por sobre todas las cosas siervo de Cristo. Siervo de Cristo.
Acuérdense cuando le dicen al Señor Jesús y le dice, ¿no están tus hermanos acá afuera? Y Él les dice, oigan, mis hermanos son todos los que creen en mi nombre. Judas no se presenta como el hermano de Cristo por humildad, porque él sabe que su característica más importante hacia Jesucristo no es haber sido su hermano, es ser su siervo. ¿Ya? Alguien que me lea, por favor, Mateo 13:55. Lo leímos cuando vimos la epístola de Santiago, ahora lo volvemos a leer. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Muchas gracias. Aquí está mencionado, el mayor, Jacobo, y el que mencionaba al último, Judas. Este Judas es el que escribió esta epístola. Como lo vimos en la epístola de Santiago, de Jacobo, Judas fue incrédulo hasta la resurrección de Cristo. No vamos a leer estos versículos porque los leímos ya cuando leímos la epístola de Santiago. Pero Judas efectivamente era incrédulo de Cristo. Inclusive en su muerte seguía siendo incrédulo. Recién en su resurrección es que él vino a ser salvo. De él sabemos poquitas cosas. Sabemos que era hermano de Cristo y sabemos que era incrédulo hasta la resurrección de Cristo. Pero hay una tercera cosa que sabemos de él. Alguien que me lea, por favor, en Primera a los Corintios 9:5. Primera a los Corintios 9:5. ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Muchas gracias, hermana. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, yo estoy predicando, mi pregunta es, ¿no podría yo traer a mi esposa, así como lo hacen los apóstoles y los hermanos de Cristo y Pedro y Cefas? Hay varias cosas que salen de acá. ¿Ya? En primer lugar, la posibilidad obvia de que un hermano, cuando va a otro lugar a predicar, lleve a su esposa. ¿Ya? Y la segunda es el ejemplo que aquí pone Pablo y le dice, ¿no lo hacen también estas personas? Y menciona a los apóstoles y menciona a los hermanos de Cristo. ¿Ya? Dice que los hermanos de Cristo cuando predicaban en distintos lugares llevaban a sus esposas. Entonces, según esto sabemos de que Judas era muy probablemente un maestro itinerante. Lo que les mencionaba yo de la tercera epístola de Juan, este ministerio era el de Judas. No fue un pastor, hasta lo que sabemos, no fue un pastor, tampoco fue un evangelista, un plantador de iglesias, sino que era un maestro. ¿Ya? Era alguien que iba a predicar, se quedaba un tiempo, iba a otro lugar a predicar y así iba de iglesia en iglesia. Muy probablemente también con su esposa. Eso también sabemos de Judas. Son poquitas cosas, pero vale la pena porque son una referencia a quién era él. ¿A quién fue escrita? Sabemos que fue una carta universal, lo que hemos llamado otras veces carta circular. Dice aquí que le escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. O sea, todos. ¿Ya? Es una carta súper universal, dice a los cristianos. Por eso les digo una carta circular. O sea, al que le llegue, súper, predíquelo en la iglesia. Después pásenlo a otra iglesia. Y cuando terminen, pásenlo a otra iglesia. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Esta epístola era así. Era para que rotara entre las iglesias. ¿En qué fecha fue escrita? Yo cuando les digo qué fecha fue escrita, siempre es un estudio, no es una ley. No dice, generalmente no dice en la epístola cuándo fue escrita. Pero podemos hacer algunas conexiones para tratar de ver cuándo fue escrita. Lo primero, ¿se acuerdan cuando leímos anteriormente en Mateo los hermanos de Cristo? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era el primero que mencionaba ese versículo? No voy a volver atrás porque sería trampa. A ver si alguien se logra acordar.
ese versículo en Mateo, ¿cuál era el primero que mencionaba? José, No, no es José. ¿Cuál era el primero que ese versículo mencionaba? Dice, no están aquí sus hermanos, y menciona uno por uno. ¿Cuál fue el primero que menciona? Jacobo, Jacobo, muchas gracias. Jacobo. Y ahora, ¿cuál fue el último que menciona? Judas. Judas, muchas gracias. Y es una Judas. práctica, gracias, es una práctica que se tenía hasta mediados del 1900 y ahora se perdió. Y yo digo, lamentablemente se perdió porque yo soy hermano mayor. La primogenitura, sobre todo masculina, era extremadamente relevante. De hecho, ese versículo en Mateo menciona a los hermanos varones de Cristo y dice sus hermanas. Ni siquiera las menciona con nombre. El primero en ser nombrado era el mayor. Entonces, el mayor de los hermanos de Cristo era Jacobo. Y el menor de los hermanos de Cristo era Judas. ¿Ya? Cuando Mateo escribe eso y los escribe en ese orden, es por eso, de mayor a menor. Entonces, si sabemos que Judas era el menor de los hermanos de Cristo, muy probablemente vivió hasta el último cuarto del primer siglo. Muy probablemente fue uno de los últimos en morir de los escritores del Nuevo Testamento. Al 75, al 100. O sea, pudo haber llegado a esa época la escritura. Pero también hay algo súper importante, que a mí me sorprendió, pero no tenía idea, es que Pedro, en la segunda epístola, se refiere muchísimo a la epístola de Judas. Se refiere muchísimo. Si alguien quiere, yo lo estudié y me demoré un poquito, así que no lo vamos a hacer ahora porque ahí sí que me voy a alargar. Tomen el capítulo 2 de segunda de Pedro y tomen Judas. En general, el orden de los versículos, cómo pasa de un tema a otro y cómo se refiere a algunas cosas, claramente Pedro contaba con la epístola de Judas. Pedro se refiere a esta epístola. Y sabemos, por lo que vimos hace un par de semanas, de que la segunda epístola de Pedro fue escrita entre el 65 y el 67 después de Cristo. Conclusión de esto, esta epístola de Judas muy probablemente se escribió entre el 50 y el 60. O sea, es de los escritos más antiguos. No el más antiguo, pero es de los más antiguos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Insisto, esto no es una ley. No asuman que es 100%, sino que por todo este análisis que hice aquí resumido, llegamos a esta conclusión. Pero muy probablemente Judas fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Temas principales. Al igual que Pedro, Judas se refiere a los falsos maestros. Y cómo habían falsos maestros que utilizaban la idea de libertad cristiana para la inmoralidad. ¿Ya? A día de hoy igual pasa. Nosotros sabemos de que el Señor nos salva y la salvación no se pierde. Y hay falsos maestros que enseñan de que como la salvación no se pierde, no importa, sigamos pecando y hagamos lo que queramos y no importa. Eso es solamente, como lo dice Santiago y como lo dice Juan también, y lo dice aquí Judas, el que hace eso no es cristiano. ¿Ya? Eso no es real. Aunque la salvación no se pierda, debemos dar fruto a nuestra salvación. Y el fruto es la santificación. Y el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Judas escribe contra estos falsos maestros. Escribe contra la gente que ocupaba la idea de libertad cristiana para la inmoralidad. Y también, sobre este gran tema, saca dos temas menores entre comillas, sino que subtemas. Y declara la importancia de crecer en el conocimiento de la verdad. O sea, existen estos falsos maestros que predican una falsa verdad. Entonces Judas dice, para combatirlos es súper importante que conozcamos la verdad y que sobre todo crezcamos en ella. En varios versículos del Nuevo Testamento dicen, no se la pasen tomando leche, coman carne, crezcan en la doctrina, porque cuando vengan los falsos maestros se los van a llevar de aquí para allá como las ondas del mar. Debemos estar preparados, firmes, ¿ya? Puestas toda la armadura del Señor. Judas dice esto, dice, es súper importante crecer en el conocimiento de la verdad. Y también, aparte de crecer,
es necesario dar testimonio del conocimiento de la verdad. O sea, crecemos en el conocimiento de Dios, perfecto, súper bien. Pero seríamos como un címbalo que retiñe, como dice la palabra del Señor, si no tuviésemos amor. O sea, debemos dar testimonio de este conocimiento de la verdad. Debemos demostrar que amamos al Señor y que lo conocemos a través de nuestro testimonio. Y también Judas menciona un ejemplo de amor cristiano. Debemos crecer en el conocimiento de la verdad para ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe. A los hermanos que han caído, a los hermanos que el mundo ha sido más apetitoso, al cual nuestra primera atisbo de pecado es a juzgarlos. Y aquí Judas dice que no, dice que debemos en amor recuperarlos, en amor orar por ellos y en amor conversar con ellos, no con juicio, sino que con amor, ya para apoyarlos y traerlos a la iglesia. Bosquejo de esta brevísima epístola, obviamente el saludo. El propósito de la carta, Judas lo explicita, lo hace explícito, y el cuerpo, así como densamente, habla sobre la denuncia a los falsos maestros, y da ejemplos en el Antiguo Testamento del juicio divino, ¿ya? El falso maestro no es falso maestro solamente y tirón de orejas. Judas da ejemplos del Antiguo Testamento donde el Señor aplica su juicio sobre los falsos maestros. También Judas señala la característica de los falsos maestros de ser arrogantes, de creer que el evangelio que ellos predican de verdad es cierto. Y utilizando este pecado de los falsos maestros de llevar a otros a pecar, porque esa es la gracia, un falso cristiano es una cosa, pero un falso maestro, él es falso cristiano y también lleva a otros a pecar. Entonces, doblemente castigado. Y Judas da ejemplos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, de gente que conducía a otros a pecar, ¿ya? Que llevaba, que estimulaba a que otros pecaran. Y señala, obviamente, como lo hace Pedro también en la segunda epístola, el peligro de los falsos maestros. Convivir con ellos es súper peligroso, tratarlos y no enjuiciarlos es súper peligroso. Y finaliza con unas exhortaciones positivas, un llamado al amor, y cierra con una alabanza al Señor. Concluye con una doxología, con una alabanza a Dios. ¿Cómo podemos conocer más a Dios en esta epístola? Básicamente me voy a remitir a la escatología en Judas, ¿ya? A la referencia que él hace a los últimos tiempos. Pero tiene la connotación de que nosotros tendemos a creer que los últimos tiempos es algo muy futuro, en el mejor de los casos algo presente. Pero Judas lo enfatiza desde otra perspectiva que es importante entender. El versículo 17 y 18 dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. ¿Qué dice aquí Judas? Dice: hermanos que están leyendo esta epístola, acuérdense que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, sus apóstoles predicaron y dijeron: en los últimos tiempos van a haber burladores que van a andar según sus malvados deseos. ¿Ya? Con burladores aquí se refiere a gente que hace mofa de un falso evangelio. ¿Ya? Gente que desde su posición perturba el evangelio, ya lo ensucia. Y como lo hemos visto en otras veces, Juan señala que este postrer de los tiempos se inició con la venida de Cristo. O sea, esta idea de que en el postrer de los tiempos van a venir los falsos maestros ya había comenzado. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles habían predicado que en el fin de los tiempos iban a empezar a venir falsos maestros. Y aquí Judas les dice: estos falsos maestros ya están aquí y van a seguir estando. Lo que llamamos
la escatología de Cristo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, es el fin de los tiempos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a conseguirlo en un espacio muy pequeño de tiempo. Pero aquí Judas, lo hizo Pedro también, lo hizo Pablo también, señala de que las señales ya estaban. Esta apostasía ya estaba reinando desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero también señala de que no solamente es promesa de que la apostasía va a existir, que los falsos maestros van a estar, sino que también recuerda con esperanza de que el juicio de Dios va a ser sobre ellos. No van a quedar sin consecuencias. Versículos 14 y 15 dicen, de los cuales, de estos falsos maestros, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces Judas cita esta profecía de Enoc para apuntar al juicio que va a venir sobre ellos, que ha venido sobre ellos, pero que el Señor en su segunda venida, con sus ángeles reinante y en gloria, enjuiciará a todos los falsos maestros que han apostatado de la fe. No voy a profundizar, obviamente, en esta profecía de Enoc, pero el que sepa de ella, es notable cómo Judas lo cita. Judas cita a Enoc. ¿Ya? Lo dejo tarea para la casa, encuéntrenme dónde aparece esa profecía de Enoc. ¿Cómo vemos a Cristo en Judas? ¿Cómo vemos cómo Judas desarrolla el carácter de Cristo en esta epístola? Jesús, nuestra gracia sustentadora. Jesús, nuestra gracia sustentadora. Versículos 24 y 25 dice, a aquel pues, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. ¿Por qué es tan importante esta perspectiva de Judas sobre Cristo? Como lo acabamos de ver, Judas, en los versículos anteriores, había señalado de que los falsos maestros van a tener el juicio de Dios sobre ellos. El Señor va a venir y los va a castigar. Y como ya lo habíamos visto en epístolas anteriores, hay un tema acá. La ira de Dios, terrible, consumidora, absoluta, omnipotente, omnisciente, que sabe inclusive las cosas que creemos que ocultamos. Y nosotros, pecadores. ¿Qué ocurre si hay una mano inmensamente poderosa y totalmente justa y santa y nosotros los pecadores estamos abajo? ¿Qué va a pasar? Como dice Jeremías, solo por su misericordia es que no somos consumidos. Y Judas dice esto, dice, los falsos maestros van a ser consumidos. Pero hay alguien que tiene el poder suficiente para guardarnos y para permitir que nos presentemos delante de la gloria de Dios. Como dice el Señor, que nos permita acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Quién es Él? Es Cristo. Es Cristo el que permite que nosotros podamos compadecer delante del lugar santísimo sin ser consumidos por la ira de Dios. Podemos tener confianza de que algún día nos presentaremos delante del juicio de Dios y no vamos a ser castigados, porque Dios va a ver a Cristo, la sangre de Cristo en nosotros. Por eso digo que Judas ve a Jesús como nuestra gracia sustentadora, o sea, lo que nos mantiene en pie, lo que nos permite presentarnos delante de Dios con confianza. Algunas características pequeñas, no en importancia, sino que en expansión. ¿Cómo se refiere Judas a Cristo también? Judas asume la omnisciencia de Cristo. O sea que todo lo sabe. Porque él se refiere a una profecía de Cristo a través de sus apóstoles y que ya se estaba cumpliendo. O sea, Cristo lo sabe todo y fue capaz de ver que estos falsos maestros iban a existir. Judas lo asume, ya lo pone acá y dice, esta profecía se cumplió. O sea, claramente Cristo lo sabe todo. Y también
nos muestra brevemente, que lo podemos pasar por alto, en el versículo 1, cuando saluda y se refiere a los interlocutores, a los receptores de la epístola como los llamados, los santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Como lo hemos visto otras veces, en un pequeño saludo, en una frase cortita, se pega una doctrina, pero gigante. Simplemente los saluda y les dice a los que fueron llamados, a los que son santificados y a los que son conservados. O sea, el Señor nos llama por su eterna misericordia desde antes de la fundación del mundo que nos eligió, nos llama, y luego no solamente nos llama, sino que por la obra del Espíritu Santo nos santifica y somos conservados en Cristo Jesús. ¿Ya? Nuestra morada celestial está asegurada en Cristo Jesús. Por eso en el versículo 24, cuando termina, se refiere a lo mismo. Y dice, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Cristo es Él, el que nos conserva, el que nos guarda sin caída, el que no permite que nadie nos saque de su mano, el que asegura nuestra salvación y el que propicia que nos podamos presentar eternamente delante de su gloria. Él es Cristo, así lo presenta Judas, como la gracia que nos sostiene y nos conserva hasta la eternidad. Así finalizamos el día de hoy. En Tercera de Juan podemos ver a Cristo como nuestro vínculo de comunión, como esa amalgama que nos junta en amor cristiano, y en Judas lo podemos ver como nuestra gracia sustentadora, lo que nos sostiene, lo que nos pacifica con Dios y que nos conserva hasta la eternidad. Si alguien tiene alguna consulta, acotación, sugerencia. Hermano Álvaro, Hermano una acotación. Diego. No sé si se escucha. Sí, con respecto a la hospitalidad, hay que recordar también que en aquella época el cristiano era perseguido. Entonces, la hospitalidad era pero fundamental en aquellos tiempos. Aquellos que perdían sus casas, perdían todo por amor al Evangelio, entonces iban huyendo. Y era importantísimo que los hogares se abrieran para acoger justamente a estos cristianos perseguidos. Entonces, además de maestros itinerantes, también había muchos cristianos perseguidos y que necesitaban el amor, la consolación de todos aquellos cristianos que estaban dispersos por distintos lugares en esa época. Gracias, hermana Sonia. Efectivamente, no solamente era súper importante que los recibieran por la persecución, sino que también era súper peligroso para los que abrían sus puertas. Porque si vienen arrancando cristianos y yo le abro las puertas, me delato como cristiano. Entonces, la hospitalidad era súper importante, como dice la hermana Sonia, o sea, para el que arrancaba y el que para el que recibía. Era como un código que tenían entre ellos, era su manera de conectarse. Si no abrían las puertas, por eso renegaban la fe, porque estaban renegando de su hermano y a través de eso, a través de Cristo. Efectivamente, el tema de la persecución enfatiza aún más la hospitalidad. Alguien que tenga otra acotación, sugerencia, duda, algo que quieran agregar. Hermano Claudio. Referente a lo que se estaba hablando de cuándo se escribió la carta de Judas, podemos ver ahí que no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, el orden en cual se puso y se hizo el canon no es exactamente o necesariamente el orden en cual se escribieron, por lo cual hay que tener cierta precaución al leer y estudiar los libros, que lo que dice al final, que a lo mejor no es precisamente refiriéndose a un final completo, porque se puso de cierta manera, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Sí, bueno, efectivamente, como lo hemos conversado otras veces,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el orden no es cronológico, ¿ya? Hay un orden, no es desorden. No porque no sea orden cronológico creamos de que es desorden, al contrario, es un orden temático que obedece a una intención de que podamos alcanzar una mayor comprensión del Evangelio de Cristo y de la historia de la Biblia, ¿ya? Como dice nuestro hermano Claudio, eso amerita y hace más necesario nuestro estudio. La separación de versículos, la separación de capítulos y el orden de los libros no es inspirado plenamente, entonces amerita que nosotros lo estudiemos, sepamos cuándo se escribió, por qué ese capítulo termina aquí y empieza el otro. Exige de nosotros responsabilidad, exige de nosotros más detallitos, que eso es parte de la vida cristiana. O sea, la carne hay que masticarla, no es como la leche, no es que llegue y pase, igual hay que tener cuidado con la sal, ocupar el cuchillo del tenedor, masticar hartas veces antes de tragar, etc. Hermana Maribel. Hermano, dice, el 22 dice, y recibir, a lo que se refería la hermana Sonia, dice, recibir a los unos en piedad, pero discerniendo. Sí, es que por eso le mencionaba lo importante de que Demetrio era digno de hospitalidad. Había que discernir, no se trata de ser antojadizo. Si nos amamos como hermanos debemos recibir, pero hay que discernir quién es cristiano y quién no. Lo peligroso, lo que decíamos, ni siquiera reciban los falsos maestros, lo que conversamos los martes pasados. Claro, porque a mí es como, no sé cómo decirlo, pero que dice, recíbelo en piedad, pero teniendo cuidado de quién recibes. Sí, bueno, la piedad es una manera de referirse a la vida cristiana. Vivir en piedad es vivir como Dios quiere que andemos. Entonces dice, recíbanlos porque deben ser hospitalarios, pero siempre con discernimiento. ¿Ya? Por eso dice el Señor, no juzguen para que no sean juzgados, pero también dice, juzgad con justo juicio. ¿Ya? Entonces lo mismo, háganlo en piedad, que la razón de la hospitalidad sea el amor, pero siempre disciernan, porque no van a andar recibiendo, como lo decía en la anterior epístola Juan, a falsos maestros, porque al final dan mal testimonio y es peligroso para ustedes, etc. Ese discernimiento es súper importante. Lo que no nos debe llevar a ser exquisitos y antojadizos, y este hermano no me cae bien, no lo recibo. No se refiere a eso por ningún motivo. Ese discernimiento se refiere a discernir quiénes son cristianos y quiénes no. No con quién tengo más cercanía y quién no. Eso no es una razón para no ser hospitalario. De no haber otra acotación, sugerencia, consulta, me adelanto la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a estar viendo, vamos a comenzar con el triste final de nuestro